Aprendo en casa. Buenos días chicos, hoy trabajaremos con el área de comunicación y en esta oportunidad vamos a escribir textos argumentativos. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Debemos tener en cuenta nuestros acuerdos, estar atentos a la explicación, elaborar los productos con orden, disfrutar de lo que hacemos, en este caso de la escritura de nuestra carta. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano fue por Atosa, que fue una reina persa alrededor del año 500 a.C., y que antes se escribía en hojas de árboles y utilizaban como tinta las cortezas de estos? Con el paso del tiempo se creó el papiro y el pergamino. También se usaban las tablillas, que eran tablillas de cera, y con el pasar de los años, ya con el pasar del tiempo, se pudo utilizar las hojas que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. Antes utilizábamos estas cartas escritas a mano. Sin embargo, ahora utilizamos la tecnología para poder enviar cartas por correo electrónico. A pesar de los cambios, el uso de las cartas sigue vigente. Por ello, vamos a recordar una carta. Nuestra carta puede ser dirigida a diferentes personas. Por ejemplo, puede ser dirigida a una autoridad o a un familiar. Además, en una carta expresamos sentimientos. También podemos comunicar algo, contar algo o pedir algo. Y de acuerdo al propósito que tengamos, y a quien sea dirigida, esta carta puede ser formal o informal. Formal si es dirigida a una empresa, una autoridad. Informal si es que es dirigida a una amistad o algún familiar. Por otra parte, vamos a recordar la estructura de la carta y empezamos con la fecha, que siempre se escribe a la mano derecha. Luego viene el saludo, el cuerpo, el contenido y finalmente la despedida. Debajo de la despedida colocamos nuestra firma. Recuerda que también la carta puede tener postdata, que es cuando se me olvida decir algo y lo escribo en la parte inferior. Vamos también a recordar sobre los textos argumentativos. Estos nos dan a conocer la opinión fundamentada del autor sobre algún tema. ¿Su propósito cuál es? Su propósito es convencer o persuadir a los lectores respecto a un tema. Y para poder escribir un texto argumentativo, ¿qué necesitamos saber? Su estructura, es decir, se plantea en este texto
el problema, la tesis y los argumentos para defender esta tesis. Después de haber recordado sobre la carta, sobre los textos argumentativos, vamos a ver cuáles son las características de estos textos. Ahora vamos a ver sobre sus características, y es que a diario nosotros argumentamos. ¿Por qué? Porque damos razones sobre los diversos temas o diversas situaciones. ¿Y para qué se dan esas razones? Porque el propósito fundamental de los textos argumentativos es convencer, persuadir sobre lo que se está diciendo. En cuanto a su estructura, primero tenemos la presentación del tema. En este caso, será sobre el espacio personal, la importancia, el planteamiento del problema. Después tenemos el planteamiento de la tesis. ¿Cuál es la tesis que yo voy a defender? En este caso, la importancia de el cuidado del ambiente personal. Después tenemos los argumentos, que ya van a ser las razones. Yo ahí voy a mencionar cuáles son las razones por las que es importante cuidar de este espacio personal. Y después de los planteamientos de argumentos viene la conclusión, que ahí se finaliza con la tesis y una síntesis de los argumentos. Es decir, en la conclusión vuelvo a retomar la tesis y una síntesis de los argumentos. Ahora vamos a leer esta carta. Empezamos. En la parte superior derecha dice, Ica, 20 de julio del 2020. Rosita, amiga mía, amiguita, te escribo esta carta y te envío por medio del WhatsApp de mi mami hacia el de tu mami. Qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón. Las clases por la radio y la tele son chéveres, pero extraño estar con todo el salón. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que atentos con esto que está en rojo. ¿Por qué lo hemos colocado en rojo? Porque esto es la tesis que yo voy a defender. Una tesis es una postura o una manera de pensar sobre algo. En este caso, la tesis es cuidar la salud es lo más importante. Esa es la postura que tiene esta niña. Entonces, vamos a ver cómo es que ella defiende esta tesis. Dice, y te voy a explicar mis razones. Eso está subrayado con azul. Porque serán las razones que van a argumentar mi tesis. Te cuento que en mi casa vivimos mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces, mi mami me dijo que todas nuestras precauciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidar a ella. Ojo, aquí está escrito esto con azul porque son los argumentos, es decir, las razones con las que yo defiendo mi tesis. Acuérdate que la tesis fue que cuidar la salud es lo más importante. Ahora voy a explicar por qué cuidar la salud es lo más importante. Dice ahí, hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio y torneos de ajedrez. Esa es el primer argumento. De ahí dice, en casa, atentos, miren lo que hace. En casa no recibimos visitas,
y tampoco visitamos a otros familiares. Ajá, entonces de esa forma está cuidando la salud, que es lo más importante, porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. En todos estos meses solo he salido una vez acompañada de mi papi usando mascarilla. Miren, ese es otro argumento de cómo cuida su salud, porque es lo más importante. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos, miren qué importante, y dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. Cuando mis padres salen a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Esa es otra forma como están cuidando su salud. Hasta se consiguieron un protector facial y parecen astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos que informan en la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Miren cómo es que ha argumentado también su tesis, que fue cuidar la salud es lo más importante. Luego viene la conclusión. Finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Miren cómo se reafirma en su tesis. Refuerza la tesis como conclusión. Y es que de eso se trata un texto argumentativo, chicos. Fue lindo recibir noticias tuyas. Pronto nos volvemos a ver, amigas por siempre. Sonia, tu mejor amiga. Qué lindo, chicos. Miren cómo en una carta podemos nosotros argumentar. Esta carta es una carta argumentativa porque me está dando una tesis que es cuidar la salud es lo más importante, y luego dice, y te voy a explicar por qué. ¿Ya? Y me da las razones. ¿Por qué? Porque es importante cuidar nuestra salud a pesar de que hemos cambiado nuestras costumbres. ¿Cómo la cuidamos? No recibimos visitas de nadie y tampoco recibimos a familiares, no vamos a visitar. Solamente había salido acompañado una vez por su papá y sus papás también habían salido protegidos. Y finalmente reafirma su tesis. En este caso presentamos la segunda carta. Y en esta segunda carta dice, en la parte superior igual, Satipo, 20 de julio del 2020. A las autoridades, miren, en la anterior carta fue entre amigos, por eso utilizaba un lenguaje informal. Y en este caso vamos a utilizar un lenguaje formal porque está enviado a las autoridades y vecinos de Satipo. Tenemos que cuidar el ambiente, miren. Vecinos y vecinas, autoridades de nuestra hermosa provincia, a ustedes les escribo para cuidar en la defensa de nuestros bosques y de la vida silvestre. Por medio de esta carta, quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Y está la tesis, ¿no? Es decir, que se debe promover la urgencia de conservar la naturaleza. ¿Por qué? Ahora vienen las razones, con las razones que expondré a continuación, es decir, ¿por qué debemos conservar la naturaleza? En primer lugar, tenemos muchos bosques donde crece vegetación. Ahí están los argumentos. Miren, en Pangua tenemos muchos bosques donde crece vegetación única en nuestro país. La naturaleza ha sido proveedora de salud desde los tiempos de nuestros abuelos. Es decir, debemos conservar la naturaleza porque es buena para nuestra salud, nos provee para cuidarnos, nos da diferentes hierbas, nos da alimentos
que nos ayudan a cuidarnos. Dice, la corteza de algunos árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, las cuales son usadas por nuestra sabiduría tradicional. Pero desde un tiempo algunas personas han deforestado nuestra selva y encima, miren, han contaminado el ambiente con desechos y petróleo. Es muy triste ese nuevo paisaje sin árboles ni sonidos de animales. Los bosques también son la casa de animales. Uno de ellos es el gallito de las rocas, nuestra ave nacional. Por otro lado están los monos choros y los osos de anteojo, los cuales se encuentran en peligro de extinción, es decir, que están a punto de desaparecer, chicos. Las achavacas y los sajinos son otros ejemplos de animales propios de la Amazonía. Muchas de estas están siendo depredadas por cazadores furtivos. Además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente. Incluso algunas ciudadanas han sido reconocidas por organizaciones internacionales por su labor abnegada. Ellas son un ejemplo de que el mundo sí quiere la conservación de la naturaleza y de los saberes ancestrales. Aquí viene la conclusión que refuerza la tesis. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado y protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia de nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán. Atentamente, Jorge Pérez, estudiante de quinto primaria. Miren cómo en esa conclusión se refuerza la tesis y se da una pequeña conclusión de todos los argumentos que ya se han dicho anteriormente. Estas dos cartas se diferencian porque una es formal, que es este caso, y la anterior, que es una carta informal, porque está dirigida hacia nuestros amigos. Muy bien, chicos. Entonces, podemos analizar con este cuadro. Miren, ahí tenemos las dos cartas, carta 1 y carta 2. ¿Quién escribe la carta? La carta 1, ¿quién la escribe? La carta 2, ¿quién la escribe? Ahora, ¿será personal o pública? ¿Quién es el destinatario? ¿Qué tipo de lenguaje se ha empleado en la primera y en la segunda? ¿Por qué se han escrito? ¿Cuál es la tesis? Cada una tenía diferentes tesis. ¿Y cuáles son los argumentos que se presentaban? Eso es lo que hemos venido analizando, chicos. La primera y la segunda carta, las dos son cartas argumentativas, pero una está dirigida a una amiga, por eso es que es una carta informal, y la otra está dirigida a una autoridad, por eso es una carta formal. En una se utilizó un lenguaje informal y la otra un lenguaje formal. Las dos se escribieron con el propósito de convencer. Ojo, porque las dos son cartas argumentativas. Entonces las dos se escribieron con el mismo propósito. Carta 1, propósito convencer. Carta 2 también su propósito es convencer. La tesis fue diferente porque en la primera, la tesis fue que cuidar la salud era lo más importante. Y en la segunda era el cuidado de la naturaleza. Y los argumentos, claro, que son las razones que se dieron en las diferentes cartas, en la carta 1 y en la carta 2, para sustentar esa tesis que habíamos puesto al inicio. Muy bien, chicos, entonces, después de hacer este análisis sobre estas dos cartas que hemos leído, ahora sí vamos a pasar a escribir nuestra propia carta argumentativa, teniendo estos dos modelos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo los procesos de la producción. Tienes que tener en cuenta que tu carta argumentativa va a ser sobre la importancia del cuidado de tu espacio personal.
Y el primer paso del proceso de la producción va a ser planificar. Es decir, tú vas a tener que pensar y vas a pensar en lo siguiente. Vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué escribirás? ¿Y qué es lo que vas a escribir? Muy bien, vas a escribir un texto argumentativo, una carta argumentativa. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que vas a responder. ¿Para qué la escribirás? Es decir, ¿cuál va a ser el propósito de escribir esta carta? Y la vas a escribir para defender tu tesis. En este caso es la importancia sobre el cuidado del ambiente personal. ¿Para quién la escribirás? ¿Para quién la escribirás? Para tus amigos y tu profesora. ¿Y qué lenguaje utilizarás? ¿Mm? ¿Qué lenguaje vas a utilizar? ¿Formal o informal? ¿Ya? Ahí vas a colocar que vas a utilizar un lenguaje formal o informal dependiendo a quien vaya dirigido. En este caso, de repente le vas a escribir la carta a ver a tu papá, a tu mamá, a un amigo. ¿Sobre qué vas a escribir? Ya sabes que vas a escribir sobre la importancia de que se respete tu espacio personal. Porque es importante que se respete tu espacio personal. Luego de planificar, viene el segundo proceso, que es la escritura. Y vas a empezar escribiendo tu primer borrador. En ese borrador vas a tener en cuenta las partes de la carta. Después del borrador, vas a revisarte, que es el tercer paso, y es la revisión. Vas a revisar tus errores ortográficos, si es que no hay redundancia, si es que tu texto tiene coherencia, tiene cohesión, has usado conectores. Y finalmente viene el cuarto paso, que es la edición, y es donde tú vas a pasar tu carta en limpio en una hojita, tu producto final. Y me enviarás tu producto final, que va a ser tu carta. Luego de haber leído estas dos cartas, analizado el cuadro, haber realizado tu planificación, vas a hacer tu producto final y sé que lo harás genial. Me lo envías para verlo.